En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré cómo podemos aprovechar las mejores oportunidades de trading que tenemos ahora mismo en el mercado de criptomonedas. Bueno, vamos a empezar primero por el análisis de la última hora de Bitcoin. Va a ser muy rápido ya que no ha habido prácticamente ningún cambio desde ayer. Y es que, como podéis comprobar, seguimos en esta zona inferior del rango. Aquí tenemos este rango diario y el precio sigue insertado en este nivel. El punto es que hasta que no vimos un principio de cambio de tendencia en diferentes temporalidades, es cierto que en gráfico diario ya podemos ver esta especie de doble suelo, que además no termina solo con el doble suelo, sino que también termina con la ruptura de este nivel de aquí de máximos. Esto es un principio de cambio de tendencia, ya que hemos empezado a hacer máximos crecientes, pero también es cierto que en otras temporalidades, como por ejemplo la de 4 horas, todo es mucho más claro. ¿Por qué es más claro? Es más claro porque esta estructura que comento se ve de forma mucho más nítida. Aquí veis como la forma del doble suelo y tenemos el primer movimiento impulsivo. Vemos también con mucha más contundencia los máximos crecientes respecto a esta zona de aquí. Vemos mejor la ruptura del nivel de resistencia, o mejor dicho, de ese nivel de máximos anteriores, y ya comentamos ayer que en este tipo de situaciones lo que tenemos que hacer es esperar a que el precio deje de subir. Del mismo modo que queremos o que hemos estado tratando en muchos otros momentos o en muchas otras fases de mercado, hemos estado analizando si el precio iba a poder romper este nivel de soporte o si por el contrario iba a rechazarlo. ¿Y qué comentábamos? Comentábamos que lo que teníamos que hacer era esperar a que dejara de caer. Una vez ha dejado de caer el cuchillo, ya lo puedes coger del suelo. Pues lo mismo ocurre, pero al revés. Cuando el precio está formando un movimiento impulsivo, como es el caso, en gráfico diario no se ve tan bien, pero, insisto, el tema ahora mismo está en gráfico de 4 horas. Cuando está formando ese movimiento tan impulsivo, lo primero que tenemos que hacer es dejar que el precio pare de subir. Una vez ya el precio ha parado de subir, que es justamente lo que ha ocurrido ahora mismo, es cuestión de ver hasta dónde puede formarse ese pullback. Y justamente aquí es donde reside la intención o la oportunidad que tenemos en el mercado. Si trazamos un nivel de Fibonacci, cada uno puede utilizar sus zonas, cada uno puede utilizar sus recursos y sus formas de analizar y buscar entradas. En mi caso busco pues impulsos, pullbacks hasta medias móviles de 50, niveles de Fibonacci, y si además unimos, como es el caso, un nivel de anterior máximo, ahora soporte, pues más elementos positivos. Lo que estoy esperando es ver, del mismo modo que hemos esperado a que el precio deje de subir, que deje de caer. Le está costando, tendremos que comprobar si se trata de una corrección en tiempo o una corrección en precio. Sabéis que dentro de una tendencia alcista, este tipo de movimientos pueden ser de dos formas. Pueden ser más horizontales, corrección en precio, en tiempo, o más verticales, corrección en precio. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el precio. Pues justamente ahora estamos en esa fase de, vale, aunque el precio ya ha estado corrigiendo desde hace unas horas, ya llevamos bastantes horas corrigiendo, aún podemos entrar dentro de las dos disposiciones. Puede alargarse de forma más horizontal previo a la subida, o puede formar ese movimiento en forma de pullback, ya en este caso formando una corrección, como digo, en precio. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar estas oportunidades? Bien, obviamente no voy a entrar a determinar cuáles son las mejores oportunidades, eso ya lo dejo para cada uno, pero si utilizamos la capitalización de mercado total, aquí sí que podemos indagar un poquito mejor en cuáles son las características y condiciones que tenemos que intentar encontrar en el mercado para aprovechar esas oportunidades. Entonces, al final, el análisis técnico lo tenemos que ver como un conjunto de elementos que, unidos entre sí, marcan una probabilidad concreta. Por ejemplo, vamos a venirnos un momento aquí. ¿Y cuál es ese conjunto de elementos que nosotros podemos determinar? Pues el análisis técnico es todo, por así decirlo, ¿vale? Y a través del análisis técnico tú puedes, entre comillas, predecir. ¿Qué significa, entre comillas, predecir? Determinar cuál es la probabilidad de que el precio tome una dirección o que tome otra dirección. Entonces, la predicción está
la puedes hacer de muchas formas. Puedes utilizar, por ejemplo, tendencias, puedes utilizar Fibonacci, puedes utilizar teoría de Elliott, puedes utilizar medias móviles, puedes utilizar soportes y resistencias, aceleración, desaceleración, patrones técnicos, patrones de candlestick o velas. Puedes utilizar un sinfín de estructuras. Claro, si tú únicamente te fijas, por ejemplo, en los soportes y resistencias, tu probabilidad es 1. Por ejemplo, si te fijas solo en, pues qué sé yo, Fibonacci, es 1. Si te fijas solo en teoría de Elliott, es 1. Pero ¿qué ocurre cuando añades o combinas soportes y resistencias con teoría de Elliott con Fibonacci? No es 1, son muchas oportunidades o muchas probabilidades, mejor dicho, lo que te indica hacia dónde puede ir el precio, si es hacia arriba o es hacia abajo. Entonces, el análisis técnico no hay que verlo como yo opero con patrones técnicos o patrones de velas, hay que verlo como un ecosistema de herramientas que combinadas nos van a permitir, como digo, predecir o determinar la probabilidad de un movimiento. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en el momento en el que nos encontramos, ahora tenemos que unir diferentes estructuras. El primer punto que es importante es que si el precio se encuentra en una zona de soporte, es mucho mejor que si se encuentra en una zona de mínimo anterior. Estamos buscando oportunidades de revalorización en temporalidades bajas. Entonces, si el precio ha caído, ha hecho lo que sea y está levantándose desde este mínimo anterior, es una estructura menos fiable que si el precio ya ha marcado un nivel de soporte y se está levantando desde el mismo. Si a ese nivel de soporte únicamente se le suma, pues como digo, una línea horizontal, por ejemplo, esto es gráfico total, tenemos una línea horizontal, es un nivel de soporte menos claro que si se le junta además una media móvil. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un nivel de soporte y aquí tenemos un nivel de soporte pero también dinámico en forma de media móvil, con lo cual ya vamos añadiendo elementos. Si el precio antes de arrancar, antes de formar este movimiento, ha formado una clara divergencia en MACD, y si además le puedes añadir pues sobreventa en RSI, con lo cual vas añadiendo temas en cuanto a indicadores también, es mucho más favorable. Si además se ha formado un doble suelo o un triángulo o una cuña o lo que sea antes de formar ese movimiento alcista, mucho mejor. Como veis, vamos añadiendo elementos y yo no os voy a decir cuáles son las mejores oportunidades, sino que voy a hacer algo mejor, que es deciros cómo podéis aprovecharlas por vosotros mismos. Entonces, en cuanto a temporalidad menor, si el precio ha roto unos máximos anteriores, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque está formando ya un principio de cambio de tendencia mucho más claro. Si además no es solo el máximo anterior, sino que también tiene varios toques, con lo cual podemos entender que era un nivel de resistencia y ahora es una zona de soporte, mucho mejor. Y yo creo que aquí ya entraría finalmente la disposición de cómo aprovechamos o cuál es la forma de este pullback. Si este pullback tiene una forma más limpia o más nítida que en comparación con otras criptomonedas, pues también muchísimo mejor. Entonces, estos serían los diferentes puntos a través de los cuales vosotros podríais aprovechar de algún modo estas oportunidades. Una vez ya tenéis una lista de seguimiento, ¿qué es lo que podéis hacer? Comparar. ¿Qué significa comparar? Comparar simplemente significa que vosotros, en el momento en el que tenéis varias altcoins para operar, tenéis que compararlas y sobreponerlas una encima de la otra. Por ejemplo, tenéis Solana, tenéis AVAX, tenéis Ripple, tenéis, qué sé yo, ADA, y tenéis, bueno, con esto ya es suficiente, vamos a poner otra más, Mana. Tenéis estas, por ejemplo, y os gustan todas las estructuras. Entonces, oye, ¿cuál es la mejor? Pues lo que vamos a hacer es compararlas. ¿Por qué queremos compararlas? Porque si ponemos encima de la mesa Sol, ADA, podremos ver hacia dónde va este gráfico de aquí. Entonces, a pesar de que tanto el gráfico de Sol como el gráfico de ADA nos gusten de forma individual, si el gráfico de Sol ADA está formando un patrón de doble suelo, por ejemplo, que puede ocurrir, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que es mejor o que lo que puede ocurrir a continuación es que este gráfico suba, con lo cual Solana subirá más que Cardano. ¿Significa que con Cardano no ganaremos dinero? No, significa que con Solana ganaremos más.
Entonces, una vez tenemos cada uno de nuestros activos en lista de seguimiento, lo que vamos a hacer es filtrarlos, sobreponerlos y en este momento entenderemos, comparando las dos criptomonedas o altcoins como tal, cuál es la mejor oportunidad dentro de que, en términos generales, todos serán buenas oportunidades. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.